Buenos días, tardes o noches. La práctica a continuación es de los alumnos del sur del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica, que conforman el equipo de bronce. En la práctica que veremos a continuación consiste en un sumador en BCD, hecho a base de sumadores en binario. Esto para la materia de diseño digital impartida por la maestra Susana Violeta Martínez. El objetivo de la práctica es mejorar en la aplicación de las compuertas lógicas, incluido de la más importante para la práctica que fue la EXO. Marco teórico. Este marco teórico proporciona una comprensión sólida de los conceptos clave relacionados con el circuito digital y componentes electrónicos utilizados en la práctica. Problema: diseñar un sumador en BCD basado en el sumador binario. El circuito debe mostrar cada sumador en un display a 7 segmentos y el resultado en 2 displays de 7 segmentos. 1. Circuitos. Permiten la circulación de corriente eléctrica para realizar diversas funciones. Pueden ser analógicos o digitales. 2. Circuitos digitales. Operan con señales discretas como 0 y 1 y son fundamentales en la electrónica moderna. Se utilizan para realizar operaciones lógicas y aritméticas como en computadoras y dispositivos digitales. 3. Circuitos combinacionales. Son componentes electrónicos que implementan funciones lógicas mediante la combinación de señales de entradas para generar salidas específicas. Estos circuitos no tienen memoria ni estado interno y su salida depende únicamente de las entradas en un momento dado. 4. Sumador completo. Un sumador completo de un bit es un circuito lógico que toma 3 entradas, A, B y CI, acarreo de entrada, y produce 2 salidas, suma y CO, acarreo de salida. 5. Compuertas lógicas AND, OR, XOR. Compuerta AND. La salida será 1 solo si ambas entradas son 1. Si alguna de las entradas son 0, las salidas serán 0. Compuertas OR. La salida será 1 si al menos una de las entradas es 1. Compuerta XOR. La salida será 1 si las entradas son diferentes, es decir, si una es 1 y la otra es 0. Si ambas entradas son iguales, la salida será 0. 6. Protoboard. Es una placa de pruebas utilizada en la electrónica para crear y probar circuitos temporales. 7. Resistencia. Se utiliza para controlar la corriente y la tensión, dividir la tensión y realizar otras funciones en circuitos electrónicos. 8. Decodificador BCD de 7 segmentos. Son dispositivos que se utilizan para visualizar información. Cada segmento de un display está constituido por un LED que, al activarse, es decir, cuando circula una corriente a través suyo, se ilumina. El tipo de conexión de estos LEDs es lo que determina si el display de 7 segmentos es de ánodo común o de cátodo común. 9. Display de 7 segmentos. Es un tipo de pantalla utilizada para mostrar números y algunas letras utilizando 7 segmentos individuales. Cada segmento es un componente que puede encenderse o apagarse para formar dígitos y caracteres. Los segmentos se llaman A, B, C, D, E, F y G. 10. Multisim. Es un software que permite simular circuitos y diversos componentes físicos. Con el propósito de esclarecer la metodología llevada a cabo para la realización de la práctica, se explicará de manera precisa, congruente y ordenada los pasos seguidos durante el desarrollo de la práctica desde sus inicios hasta su culminación. Datos previos importantes. Previo a la simulación del circuito en el programa de Multisim, se realizó la obtención de la ecuación lógica correspondiente a un sumador en BCD. Al momento de la construcción en físico del circuito, se utilizaron los circuitos sumadores-restadores obtenidos en prácticas anteriores, con algunas modificaciones. Es necesario mencionar que se unieron 2 equipos para el trabajo en el laboratorio, aportando todos los miembros de los equipos a la realización del circuito. El circuito se realizó en una protoboard y utilizando DuPonts. La práctica comenzó cuando se explicó la teoría detrás del sumador de BCD. Una vez entendida la teoría, se procedió a dibujar el circuito en BCD. Se utilizó el software Multisim para simular el circuito obtenido a mano. Se conectaron una fuente de corriente directa y una tierra. Se utilizaron los circuitos en digital obtenidos en la práctica anterior. Se copiaron estos circuitos digitales y se procedió a agregar la circuitería necesaria para cumplir con el diagrama en papel de la siguiente manera.
Primero, se procedió a colocar un switch de 8 interruptores con el objetivo de controlar el valor de la señal de entrada de cada uno de los bits de los números binarios a operar en el primer sumador restador. Posteriormente a esto, se conectaron las tierras necesarias para integrar este switch. Se identificaron los circuitos integrados necesarios para simular el circuito lógico requerido y se fueron implementando de acuerdo con el diagrama previamente generado. Se utilizaron circuitos AND, OR, XOR y se conectaron los circuitos necesarios de manera intermedia. Se conectaron las entradas del primer sumador a estos circuitos de en medio para posteriormente estas salidas conectarlas al segundo sumador restador obtenido en la práctica anterior, para de esta forma tener los resultados del número en BCD. Se retiró el LED de desbordamiento y se dejaron solamente 4 LEDs más un LED que indicaba el estado del último dígito en BCD. De esta manera el circuito podía plasmar hasta un número 18. Una vez comparado el resultado con los LEDs, se utilizaron displays digitales de 7 segmentos para mostrar los resultados en números de cada parte del sumador. Una vez conseguido todos los materiales necesarios para la construcción, se empezó la construcción del circuito. El plan de trabajo fue utilizar el diagrama obtenido en Multisim como diagrama de trabajo. Se colocó el pedazo de papel cascarón a modo de base para la construcción del circuito y se fueron colocando los materiales y las partes de acuerdo a lo previamente obtenido en Multisim. Los resultados para el resultado de esta práctica fueron satisfactorios, debido a que a la hora de accionar cada switch en cierta posición específica, se lograba apreciar que los LEDs se encendían de determinada manera, de modo para que éste funcionara como interruptor para cambiar de sumador a restador en determinada posición, para interactuar en conjunto con los LEDs para determinar el resultado de número binario, representando cuando los LEDs están apagados con un número 0 y encendidos con el número 1. Igualmente con el LED de acarreo, para una vez terminado de esto, hacer la conversión de estos y determinar que el resultado está correcto, como si se hubiera ejecutado la operación a mano o en una calculadora dándonos el resultado correcto, pero con la diferencia de que esta calculadora se encuentra demasiado limitada a comparación con las calculadoras actuales. En resumen, una calculadora en binario construida utilizando compuertas XOR puede ser una herramienta eficaz para realizar operaciones binarias básicas, como la suma y la resta, al aprovechar la propiedad de la compuerta XOR de realizar la operación de suma sin acarreo en números binarios. Finalmente, se pudo deducir la gran versatilidad y el gran impacto que tienen los sumadores con sistema BCD en la electrónica digital, puesto que estos tienen una gran precisión al momento de realizar operaciones, que en este caso fue la suma. En este proyecto se pudo denotar el gran nivel de complejidad y de exclusividad que se le debió aplicar para que su funcionamiento fuera correcto y exacto. Cabe recalcar que se presentaron varios obstáculos inesperados, pero que se pudieron resolver con la ayuda y conocimiento de cada uno de los integrantes del equipo, demostrando de esta manera el gran aprendizaje que se rescató en todo el proceso de su realización. Esta práctica representó un nivel de dificultad más avanzado. Sin embargo, la práctica se realizó con éxito. Esta práctica ayuda a correlacionar de manera efectiva la teoría en sumador de BCD con la práctica, ya que a través de su construcción permitió de manera satisfactoria la integración de los diversos teoremas y operaciones detrás de una suma de BCD en una práctica. Además, gracias al nivel de dificultad presente en la práctica, ayudó de manera grata a fortalecer el trabajo en equipo, además de que al integrar otro equipo a nuestro trabajo, ayudó aún más a mejorar la relación entre el equipo. Además, el reto que representó ayudó a mejorar la tolerancia a la frustración y a la creatividad frente a los problemas, concluyendo, esta práctica fue un completo y rotundo éxito.
Esta práctica realizada en el laboratorio nos ha servido, en mi opinión personal, para escribir todo el proceso de lo que implica un objeto electrónico. Si lo escribimos de esta manera, muy análoga ya que lo estamos haciendo, es representar en grande la utilización de un microchip como si fuera el de una computadora, pero en este caso con operaciones bastante reducidas y bastante obsoletas comparadas con las nuevas tecnologías que ofrecen los microchips, con una velocidad excepcional, con un rendimiento extremo, para ejecutar las actividades que debería ejecutar una calculadora, teléfono, computadora, etc. Por lo que se entiende el punto de que quiere dar a entender la maestra. Con este tipo de prácticas para la implementación de estos en la actualidad, teniendo en cuenta el funcionamiento de cada compuerta y sus variantes para poder entender su funcionamiento y sus infinitas aplicaciones en el campo de la electrónica para experimentar con ellas y jugar un papel importante para la automatización de procesos análogos, para la implementación de diversas operaciones para que ahora actúen de manera digital o de manera electrónica. En conclusión, un sumador lógico en sistema BCD desempeña un papel fundamental en la aritmética digital, ya que permite la adición precisa de números representados en el sistema decimal utilizando dígitos binarios. Este tipo de sumador se caracteriza por su capacidad para sumar dígitos BCD individuales y gestionar adecuadamente los acarreos entre ellos, garantizando así la exactitud de las operaciones aritméticas. Cabe recalcar que ha tenido un nivel más alto de complejidad y dedicación, puesto que al unir dos sumadores individuales, la concentración también debió aumentar para que fuera realizado con éxito y en el tiempo exacto asignado por el docente. En resumen, los sumadores lógicos BCD son una herramienta crítica en la electrónica digital que contribuye a la realización de operaciones matemáticas precisas en un formato accesible para diversos dispositivos digitales. Conclusión. Guillermo Alvarado Viles. La práctica realizada consistió en la construcción y simulación de un sumador en BCD que se logró con integración de un nuevo equipo, así juntando dos sumadores binarios y agregándole displays de 7 segmentos. Proporcionó una comprensión profunda del funcionamiento de circuitos digitales. Se destaca la complejidad de elaborar una práctica como esta, ya que cualquier error en cualquier etapa afectará todo el proceso. También cabe mencionar la importancia del trabajo en equipo, la buena distribución y organización de tareas. En conclusión, la práctica finalizó con éxito fortaleciendo nuestros aprendizajes. Buenos días, tardes o noches. La práctica a continuación es de los alumnos del ITSUR del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica que conforman el equipo de bronce. En la práctica que veremos a continuación consiste en un sumador en BCD hecho a base de sumadores en binario, esto para la materia de diseño digital impartida por la maestra Susana Violeta Martínez. Sin más preámbulos, los dejo con el resto de la explicación.